Listo. Perfecto, muy bien. Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión que tenemos, nuestro AWS Discovery Day. Vale, espero que todos estén muy atentos. Mi nombre es Jorge Pasarón. Yo voy a acompañarlos en esta sesión y espero que sea de su agradable. Espero que sea agradable esta sesión para que puedan conocer un poco sobre los fundamentos de la inteligencia artificial generativa. Saludos a todos y muy buenas tardes. Comenzamos. Perfecto. Bueno, Discovery Day, fundamentos de la inteligencia artificial generativa para los responsables de la toma de decisiones. Vamos a iniciar, por favor, acompáñenos por acá. Espero que nos estén escuchando correctamente y que puedan ver también correctamente las presentaciones. ¿Vale? Vamos a comenzar, por favor, con el módulo número 1, ¿vale? Te voy a ir comentando un par de conceptos importantes sobre la introducción a la inteligencia artificial generativa, el arte de lo posible. Muy bien. Bueno, cualquier duda, por favor, puedes llegarla a dejar dentro del chat, por ahí para que podamos leerla, ¿vale? Y cualquier comentario que quieras dejar también de aporte, por favor, adelante para que puedas interactuar un poco dentro de esa sección que tenemos en esta sesión en vivo. Bien. Bueno, dentro del módulo 1 tenemos dos partes, dos lecciones. Tenemos una que es Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa y tenemos otra que es la importancia de la inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Entonces, vamos por acá primero a la introducción para poderte comentar un poco sobre este tipo de conceptos que han estado muy fuertemente, yo creo que en los últimos meses de este precisamente año. Bien. Dentro de esta introducción a la inteligencia artificial generativa, voy a comentarte un poco sobre los conceptos rápidamente de Machine Learning, sobre lo básico de una inteligencia artificial generativa y sobre los casos de uso de una inteligencia artificial generativa, para que también puedas identificar a dónde la puedes aplicar. Acuérdate que en el día a día, ¿vale? Puedes tú llegar a utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? Y puedan potencializar tu trabajo o tus actividades personales. Entonces, primero, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning o aprendizaje de máquina es una estrategia, es una propiedad, una característica o un entrenamiento de un sistema de cómputo que nos permite reconocer patrones dentro de grandes cantidades de información. ¿Sí? El Machine Learning, ¿sí? Puede llegar a trabajar con mucha información a través de los diferentes algoritmos que existen para que en algún momento tú puedas llegar a tener proyecciones sobre esa cantidad de información que bien podemos nosotros hacerlo, pero pues no en el tiempo que se especifica. Entonces, grandes cantidades de datos, identificar patrones, realizamos proyecciones en un momento dado. Esa es parte del Machine Learning que ha venido pues varios años atrás, yo quisiera decir tal vez un promedio de unos más o menos 40 años, yo creo, aproximadamente. AWS, sí, ha trabajado con el aprendizaje de máquina, sí, dentro de la compañía de Amazon, pues se ha trabajado a lo largo de varios años, como tú puedes ver ahorita en la línea de tiempo, y en esta línea de tiempo, sí, nosotros identificamos, ¿vale? Desde el 2001, cómo Amazon lanzó recomendaciones personalizadas dentro de la tienda en línea. Posteriormente se lanza Prime, ¿vale? Que es también un servicio que seguramente todos utilizan el día de hoy. 2012 se avanza con la parte de centros, ¿vale? A través de la industria robótica, ¿vale? Para que pueda llegar a manejarse un poquito más la producción. 2014 se lanza la inteligencia artificial de Alexa a través de los dispositivos Echos y propagados alrededor del mundo de los diferentes clientes para poder hacer pues una interacción y una solicitud a través de ese sistema. Bien. 2014 se lanza el servicio Prime Now, ¿vale? También importante, ¿vale? Avanzando el 2016 se trabaja con el Prime Air, ¿vale? Donde se puede llegar a hacer a través de drones entregas dentro de un cierto espacio, ¿sí? Espacio geográfico, sí, y obviamente aéreo, ¿sí? Para que obviamente los drones puedan llegar a entregar este tipo de contenido, este tipo de productos. También se lanza en el 2018 una tienda llamada Amazon Go. Esta Amazon Go
pues prácticamente ya no tiene ningún tipo de personal que te pueda ayudar dentro de la tienda. Ya tú vas automáticamente y sacas los productos de los estantes y automáticamente se descuenta el producto, va a identificar el inventario, ¿sí? Puede llegar, por ejemplo, a reabastecer el inventario, todo a través del sistema inteligente que están pues dentro de los estantes de cada uno de los productos, que es bastante interesante. Uno entra y sale eligiendo las cosas que sean necesarias. 2020, sí, Amazon, pues a lo largo del tiempo también adquirió la subsidiaria Sux, que es parte de los robotaxis, ¿vale? Donde pues ahora también se tiene un tipo de viaje autónomo a través de un vehículo y pues está tratando de pues llegar a diferentes tipos de opciones y mercados con la inteligencia artificial generativa. Y bueno, de lo último, 2023, hace 2 años aproximadamente, pues ha trabajado con las herramientas llamadas Code Whisperer, que actualmente pues tenemos como ciertas evoluciones a Amazon Q Developer, por ejemplo, Amazon Q Business, posteriormente se lanza Amazon Bedrock, ¿vale? Y de 2 años para acá ha sido un completo boom sobre cada uno de los servicios y una cantidad inmensa de actualizaciones que se le han otorgado a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿por qué te mostramos esto al principio? Bueno, para que ustedes puedan identificar que se ha estado trabajando, ¿vale? Se ha estado trabajando bastante fuerte a lo largo de varios años para que nosotros podamos tener diferentes tipos de servicios, tanto de inteligencia dentro de Amazon Web Services o tanto como producto en un momento dado, independientemente de la industria, ¿ok? Entonces, ha sido bastante grande el uso de la inteligencia y seguirá, eso es un hecho. Entonces, qué bueno que te estás tomando el tiempo en estos minutitos para que tú puedas conocer sobre esta inteligencia artificial generativa y te prepares, ¿vale? Anticipadamente a lo que más adelante va a estar bastante fuerte también, ¿ok? Bueno, ¿cómo llegamos a la inteligencia artificial generativa? Primero, nosotros tenemos que saber que todo es a partir, perdón, de la raíz de una inteligencia artificial. Posteriormente, llegamos a una subcategoría que es el machine learning, que es el aprendizaje de máquina a través de algoritmos y las proyecciones. Y bajamos un poco más a la subcategoría del aprendizaje profundo. A través de redes neuronales artificiales poder llegar a procesar mayor cantidad de datos, ¿vale? Y tener un razonamiento un poco más fuerte, empezando a simular ya el cerebro humano. Y bueno, dentro del aprendizaje profundo tenemos nuestra inteligencia artificial generativa, que es precisamente parte de la creación de contenido y parte también del razonamiento para seguir, ¿vale? Con todo el proceso de la información que queremos y detectar los diferentes tipos de patrones. Pero vamos evolucionando y cada vez más estamos tratando de poder, te digo, simular lo que nosotros hacemos humanamente. ¿Por qué ahora? Sí, ¿y por qué no ayer? ¿Y por qué no hace 15 años? ¿Y por qué no hace 20 años? Bueno, porque hay varias cosas. A grandes rasgos, ¿por qué ahora? Porque ahora es el momento en donde podemos nosotros entender la importancia de la inteligencia artificial generativa, entender la importancia de por qué la empresa puede llegar a invertir en su equipo para que pueda crear proyectos de inteligencia. Porque hoy en día hay más acceso a la información que uno permitiría estar autoentrenándose. Y obviamente también, pues, y una de las razones principales es la infraestructura. Sí, hace 15, 20 años no teníamos la infraestructura de hoy, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros, pues, en dado momento, consideremos que todo es su momento, ¿ok? Entonces, por la razón por la cual hoy estamos hablando y hoy y los últimos años han sido buenos con todo este tipo también de infraestructura que se ha creado. Pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia que les permite crear contenido nuevo, ¿ok? Esto a través de conversaciones, historias, imágenes, videos, música y código. Estamos hablando de código de programación, que es diferentes tipos de propiedades o de contenido, al final del día, de lo que puede llegar a crear. Bien, el ejemplo que nos muestra aquí es una herramienta llamada Code Whisperer, ¿vale? Es una herramienta que ayuda precisamente a potencializar rápidamente la creación de este tipo de actividades para los programadores o para los operadores o para cualquiera que quiera aprender a programar. Puede agilizar un poco, ¿vale? El aprendizaje.
27% se sienten más a gusto para poder completar las tareas exitosamente, 57% más rápido para aquellos que no utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Te vas a tardar al principio, es normal, en lo que te acostumbras, un par de minutos, un par de horas, pero después vas a estar dentro de esos porcentajes que están ahí, ¿sí? Al utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Ahora, la inteligencia artificial generativa se ha expandido a diferentes industrias, a diferentes casos de uso también. Aquí te vamos a proveer una lista, si tú estás viendo la presentación, para que veas, a lo mejor ya has hecho algo, a lo mejor ya te ha tocado interactuar, ¿vale? Con alguna de estos casos comunes, como chats, ¿vale? Contenido personalizado, búsqueda, creación de contenido, sumarización de textos. Tal vez a lo mejor has querido potencializar tus ganas de dibujo, no sé, a lo mejor sintetizar textos y audio, creación de imágenes, video, ¿sí? Entre otro tipo pues, de casos que pues normalmente involucran los que ya hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, como parte de los casos de uso, pues aquí te presentamos uno que AWS, ¿sí? Nos comparte y es el uso de la IA generativa dentro del dispositivo Echo con la inteligencia de Alexa. Dentro de esta inteligencia, nosotros nos permite poder crear, por ejemplo, historias, ¿sí? Podemos, por ejemplo, decirle, necesito una historia, ¿vale? De cierto tipo, con ciertos personajes, eh, es para un pequeño de 5 años, no sé, algo corto y breve. Al final ya te está creando contenido, lo está haciendo de manera creativa, ¿sí? Está creando los dibujos, quizás le ponga un poquito de canción, ¿vale? Entre otro tipo de pues, actividades para que pueda llegar a producir una mini historia, ¿vale? Entonces, también dentro de los dispositivos es importante que ustedes pues identifiquen en dónde el día de hoy es donde ya están trabajando o tienen inteligencia artificial generativa, ¿vale? A donde a lo mejor tú menos lo pienses es donde puede llegar a existir esa inteligencia, ¿vale? Bien, bueno, aquí es muy importante, la IA generativa se alimenta de mucha cantidad de datos, ¿sale? Entonces es importante que nosotros le demos grandes cantidades de información y de tipos variados, no es como un tipo de dato en específico, en este caso por la pregunta que mencionan por ahí, ¿vale? Es importante que sea de cualquier tipo, ¿ok? Para que pueda llegar a, pues a mirar bien cada uno de los puntos, ¿vale? Dependiendo también qué es lo que uno va a crear, ¿sale? Entonces, si uno, por ejemplo, va a crear contenido textual, sí, pues aliméntalo de diferentes tipos de datos, diferentes tipos de documentos, dependiendo de la estrategia. Sí, es muy importante ahí, ¿no? Puede variar mucho el contenido dependiendo de ello, ¿vale? Perfecto. Entonces, posteriormente tenemos por acá los tipos de servicios y modelos de fundación, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Amazon Bedrock, que es un modelo de fundación como servicio dentro de Amazon Web Services. Tenemos por acá, puedes construir tus propios modelos a través de SageMaker o SageMaker Jumpstart, que son herramientas, estudios, servidores donde puedes empezar a crear tu contenido y con ello te vas a apoyar de los diferentes tipos de procesamiento que AWS está creando, como Trainium e inferencia, ¿vale? Como parte de las características que se necesitan. Bien, ahora para los casos de uso, sí, de negocio, nosotros tenemos en la industria de salud, ciencia y servicios financieros. Pues son algunos casos de uso importantes, ¿vale? Donde también podemos llegar a tener cierta interacción con la inteligencia artificial generativa, pero ir con un poco más de cuidado. ¿Vale? A diferencia de otras industrias que puede ser un poco más libre ese uso, aquí podríamos usarlo, pero con moderación y hasta cierto punto el manejo de cómo tú tendrías que estar interactuando, ¿sí? O sea, no toma de decisiones completamente de la IA, sino dejar a que te ayude a hacer algún tipo de análisis, pero al final la respuesta o el análisis lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Como por ejemplo, tal vez a lo mejor en manufactura sea un poquito más libre, diseño de producto o en retail, poderte crear recomendaciones para los usuarios que compran productos a través de comercios electrónicos, o a lo mejor en entretenimiento y medios, ¿sí? Como algún tipo de aplicación streaming, recomendarle al usuario con una inteligencia artificial cuál podría ser
pues las próximas series, ¿sí? Terminando de ver cierta serie o cierta categoría. Entonces, un poco más de libertad depende de la industria, ¿vale? Sin entrar tanto a detalles, es parte de las características. Bien, bueno, entonces, como parte de la introducción, nosotros hablamos de que la inteligencia artificial generativa, pues es algo que ya está en el día de hoy, precisamente para poder lograr este uso. Bien, ahora, la importancia, ¿sí? ¿Qué riesgos o qué parte puedes tú llegar a encontrar? Bien, nosotros tenemos primero un ejemplo para que tú puedas llegar a definir la IA generativa en práctica. A grandes rasgos, tenemos cuatro secciones. La de resumen de contenido, generación de contenido, código, generación de código y preguntas y respuestas, ¿vale? El objetivo de este escenario es que nosotros podamos mostrarte cómo se pudieran llegar a seguir los pasos para crear una inteligencia artificial generativa y crear un nuevo negocio, por ejemplo, ¿no? Empezar a lo mejor con la venta de calzado, ¿ok? Entonces, lo primero que nos muestran es la creación o el resumen de contenido. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo sería el prompt. El prompt es un texto que nosotros le tenemos que colocar de manera inicial a la inteligencia artificial generativa para poder hacer cierta pregunta, ¿vale? Y la inteligencia lo procesará y entonces nos generará un output que va a ser esa salida, ¿vale? Haciendo todo el análisis que se necesite. Entonces, aquí el ejemplo del prompt es, por ejemplo, utilizar un reporte de investigación de mercado para poder generar un resumen y un análisis de cómo poder tener una venta de calzado. Pues obviamente no te vas a poner a vender si no has mirado el mercado a ver si te conviene y en qué tipo de característica vas a entrar al mercado, ¿vale? Entonces, eso pues es lo que normalmente utilizan los ejecutivos para poder decidir qué producto van a lanzar nuevamente. Entonces, haces la pregunta, te da el resultado y luego pasamos a la siguiente fase que es generación de contenido. La generación de contenido normalmente pasa a que ahora ya podemos nosotros escribir una pequeña descripción de lo que va a ser ese producto. Por ejemplo, el calzado va a ser para todos los caminantes que están visitando Londres, ¿vale? Entonces, pues obviamente, al ser un lugar muy específico, pues tenemos que crear un tipo de calzado que sea acorde para ese terreno, ¿bien? A lo mejor un calzado cómodo, durable, de malla, resistente, seguro, no sé, cualquier tipo de calzado porque con ciertas características. Generación del contenido y bueno, tu salida adecuada. ¿Ok? Posteriormente también, como parte de la generación de contenido, nosotros le podemos llegar a pedir que escriba, por ejemplo, ¿sí? O que dé un anuncio, ¿sí? Sobre este nuevo producto, ¿vale? Para que pueda llegar, por ejemplo, a postearlo dentro de redes sociales. Y así de esta manera, nosotros podemos generar, por ejemplo, un mensaje, tenemos un nuevo producto, tenemos este nuevo calzado para los caminantes y los que visitan, los turistas, etcétera. Entonces, algo que llame la atención como parte de redes sociales, ¿sí? Y con eso también generamos un tipo de contenido diferente. Y mira, también le podemos llegar a pedir la generación del contenido para que pueda adaptar ciertas imágenes. Sí, tal vez no te va a crear la imagen desde cero, pero como ves aquí, tú tienes un calzado con el estilo o el producto que ya esté hecho, con un fondo tal vez blanco o un fondo verde, ¿sí? Para que lo pueda mejorar y tú le puedes poner, estiliza esta foto como producto, ¿vale? Y ponlo con una imagen detrás de Londres. Entonces prácticamente hace el cambio, ajusta y ahí está. Tenemos nuestro calzado, quitó este pequeño espacio de contenido y le puso de fondo Londres. Y entonces de esa manera se ve que se hace más llamativo. Ya no necesitas hoy en día irte a Londres, ir a un edificio, subirte al edificio, tomarle la foto, sí, porque a veces es complejo, ¿no? Es difícil, pero aquí te ayuda para que tú puedas generar ese contenido. Posteriormente, si nos vamos a algo técnico, ahí estamos a estas dos partes hablando de negocio, pero si nos vamos a algo técnico, tú puedes llegar a crear, ¿sí? O pedirle que haga un script, ¿sí? Necesito que todas las imágenes de promoción las voy a subir y las voy a guardar en un sistema de almacenamiento, ¿vale? Como el servicio de S3 y te crea el código. Ya ni siquiera tenemos nosotros que pensar.
Tal vez vamos a tomar decisiones finales, nada más, ¿no? Para verificar buenas prácticas, entre otras cosas, pero la mayor parte de la base ya está listo, ¿bien? Y finalmente, te puede también ayudar a darle el seguimiento al cliente. En algún momento, por ejemplo, llega una solicitud de cliente que pregunta, ¿sí? En un chat, imagínate, en un bot, necesito asistencia para encontrar el número de rastreo de mi más reciente orden. ¿Sí? Lo escribe en el chat y pensando que es un usuario que le está contestando, no, es la inteligencia artificial generativa que generó el texto para que parece que es otra persona, ¿vale? Y ya le entregó la información que necesitaba. Se metió al sistema, investigó, filtró, hizo todo un arte y una maravilla por detrás, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, a alto nivel, de manera simplificada, te di un poquito de contexto para que vieras que es posible que nosotros podamos crear todo, desde la planeación de negocio hasta prácticamente la fase final, que es darle el seguimiento, ¿sí? A la interactividad con clientes, entre otro tipo de usuarios. Entonces, la verdad es que está bastantemente grande, está bastantemente amplia, ¿vale? El poder que tenemos para la inteligencia artificial generativa. Bien, pero bueno, no todo es fabuloso. Hay riesgos, claro. Hay beneficios, sí. Riesgos, requerimientos regulatorios, normas, riesgos sociales, ¿vale? Preocupaciones de privacidad, de datos o contenido, ¿sí? Digo, por mencionarte algunos, puede haber algunos otros tipos de riesgo dependiendo de industrias y características. Pero beneficios en general, pues rápido, mira, ¿cuánto tiempo te tardaste en personalizar, en hacer el análisis, en generar un reporte para el ejecutivo? Rápido, crear tu texto, mandarlo directamente a la red social, ¿sí? Adaptado con diferentes tipos de modelos y pues obviamente una mayor productividad a través de todo este proceso de automatización, porque es automatización lo que está haciendo atrás. O sea, es como si fuera el inicio de un supercerebro que está creando todo en paralelo al mismo tiempo, ¿vale? Y que puede generarte pues grandes cantidades de datos, detectar patrones de igual manera y crearte ese contenido. Entonces, esa es la magia, ¿vale? Que nosotros podemos hacer a través de la inteligencia artificial generativa, ¿ok? Entonces, esa es parte de la introducción. Aquí nosotros identificamos un poquito de historia, la parte de servicios, porque es importante, negocio, riesgos, entre otros. Bien. Ahora, módulo 2. ¿Qué tenemos que mencionarte dentro del módulo 2? El módulo 2 pertenece a lo siguiente, ¿vale? Tenemos ahora cómo tú puedes planear. Acuérdate que el objetivo de esta sesión es que tú sepas cómo comenzar a planear la IA generativa, ¿vale? Para que puedas lograr lo que te acabo de explicar ahorita en el ejemplo de alto nivel del calzado, ¿vale? De cómo hacer una creación o promoción de un calzado. Bien, ¿qué debes de considerar? Bueno, aquí tenemos fundaciones técnicas, riesgos, ¿sí? Y explorar diferentes tipos de pasos en la planeación de la inteligencia artificial generativa. Primero, déjame comentarte cómo nosotros podemos identificar la parte técnica. Te voy a hablar tantito, no mucho, ¿sí? Tantito, pero es importante para que veas un poquito detrás de cámaras de cómo está enlazada y cómo está todo este proceso de inteligencia artificial generativa. Bien, importante. Entonces, ahora, existe esto llamado modelos fundacionales. Los modelos fundacionales, ¿de acuerdo? Son modelos que van a ayudarte a poder llevar el procesamiento de la data. La data que se va a procesar son datos no etiquetados, datos que no se conocen, datos que no hay una referencia de qué es el tipo de dato, o qué hace, o qué características tiene. Bien, entonces, esa información se mete y directamente se procesa con el modelo fundacional para que posteriormente el algoritmo entonces pueda adaptarlo y llegar a generar el contenido sumarizado, creación de contenido, generación de código u otro tipo de actividades ya mencionadas. Bien, entonces, el modelo fundacional es la parte de las partes principales y es por eso que tiene el icono de un cerebro artificial. Bien, existen estos modelos fundacional, ¿vale? Que es como está entrenado en grandes cantidades de datos de diferentes tipos. A eso se le llama preentrenamiento.
¿sí? El preentrenamiento es una de las características que tiene el modelo fundacional que ya conoce cierta información o que ya conoce ciertos patrones. Eso es muy importante. Haz de cuenta que es como si un bebé naciera, pero ya sabiendo de muchas categorías, ¿vale? O sea, que ya naciera con mucha información, ¿sí? Y que prácticamente nace el bebé y nace hablando, porque ya lo conoce. Eso es un preentrenamiento, ¿vale? Pero el resto lo va a aprender sobre la marcha, ¿de acuerdo? Entonces, esa es parte de los modelos fundacionales que permiten grandes cantidades de datos, algoritmo de entrenamiento y genera el modelo fundacional preentrenado. ¿Ok? Existe otro concepto que se llama transformador. El transformador permite, ¿sí?, que se le pueda llegar a colocar atención a múltiples cosas a la vez de diferentes maneras. Es lo que hace como si nosotros estuviéramos procesando en paralelo, ¿sí? Seguramente te ha pasado, ¿vale? Porque nosotros lo hacemos. Hay veces que uno está pensando, ¿sí? Haz de cuenta que estás leyendo, pero algo, pero al mismo momento estás pensando, ¿sí? Entonces, estás prestando atención a múltiples cosas a la vez, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el multitasking, ¿verdad? Pero de esta manera puede llegar a tomar diferentes categorías, diferentes características, ¿sí? Y que le permiten hacer ese tipo de procesamiento a la vez, pero de múltiples maneras. Entonces, parte de eso es el transformador, obviamente eficiente en memoria, en paralelo, con diferentes tipos de tarjetas gráficas. Permite entrenar el uso, ¿sí? Y poder llegar a detectar los patrones, ¿vale? Basados en el modelo fundacional. Ujú. Bien, un ejemplo, mira, esa es una frase. Dime tú, por favor, ¿qué dirías a esta frase? ¿Sí? ¿Cuál crees que sería el resultado de la frase que se completa después de los tres puntos? ¿Sí? ¿Qué dirías tú? A puppy is to dog as kitten is to. ¿Y cuál crees que sería la palabra que le falte? Piensen por ahí, pueden dejarla por el chat, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos identificar cuál es. Ahí ya empezamos, cat, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Si lo estás pensando y no lo estás escribiendo, ¿cómo llegaste a esa palabra? Ujú. Pues por la relación, ¿sí? Humanamente, ¿verdad? Seguramente detectaste, pues dice, ah, mira, Poppy, ¿sí? Diminutivo, y dog, pues una palabra más fuerte. Kitten, diminutivo, y kitten is to cat, ¿de acuerdo? Es como intuitivo para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos un entrenamiento y sabe, y escuchamos hablar que a veces kitten está relacionado con gato, o Poppy está relacionado exactamente a dos, como cría y un adulto. Así es, ¿vale? Pero eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Ya nos entrenamos, ¿vale? Para ello, ¿cómo lo entrena el modelo de inteligencia para saber que esa es la palabra que tiene que dar como resultado? Mira, todo eso comienza con un proceso de tokenización. Toda la frase, como ves en la tablita de abajo, la frase, si te das cuenta, está tokenizada. Está con una palabra de manera individual en cada columna. Entonces, a eso se le llama tokenización. Dividir cada palabra para que sea más fácil de poder identificar. Y el otro proceso se llama codificar o encoding. Se le asigna un número aleatorio, ¿sí? O un hasheo, ¿vale? De un número para poder identificar cada una de las frases. De esa manera, permite tener una relación y estandarización, ¿vale? De todo el texto. O sea, la inteligencia artificial, no crean que procesa el texto realmente, ¿no? Bueno, sí, pero también está asociándolo a palabras, frases, creando relaciones cercanas de la palabra posible que pudiera llegar a seguir. Bien, entonces, a través de este vector, ¿sí? De embeddings, que es aquí donde podemos tener el embeddings, dice que son vectores tridimensionales que se representan en palabras. Aquí vemos, por ejemplo, esta pequeña cuadrícula en la cual muestra unos puntos, ¿sí? Que representa cada posible palabra, ¿vale? Pero tú te das cuenta que hay una cercanía entre cada palabra. Mira, veamos el de Poppy con dog. Mira, Poppy tenemos aquí abajo y dog está un poquito más arriba, pero relativamente, sí, Poppy y Dog están cercanos, ¿sí? O sea,
no está cerca de kitten, no está cerca de felín o old, por ejemplo. Entonces, si llevamos esa relación, podemos encontrar que la palabra que nos dieron es kitten y que lo más cercano, ¿sí? Pues mira, podría llegar a ser felino, pero como que no queda, porque felino es otro tipo, ¿sí? Es como otra categoría, ¿vale? Para las mascotas o para el animalito. Entonces, cat sería más acorde, como por ahí mencionaron, entre cría y un adulto. Bien, entonces, de esa manera, la inteligencia artificial tiene que poner una lista de todas las posibles o palabras que pueden ser como resultado y en un momento dado les va a asignar un valor, así como esta. Ah, pues mira, hay 30 palabras, humano, oso, pajarito, gatito, entre otros, ¿sí? Y a cada una le va a dar un puntaje. Y ese puntaje, obviamente, entre más alto esté el puntaje, es la posible palabra que completaría la frase. En este caso, pues vemos cat con 9.2 tiene mayor puntaje que los demás que están ahí y el resultado es, ¿sí? A puppy is to dog, as a kitten is to cat, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, ¿verdad? Nada más, a grandes rasgos, porque obviamente todo eso es una gran programación que está por debajo, pero es un ejemplo en el cual nosotros podemos, pues de alguna manera, detectar, ¿sí? Que es un análisis de palabra por palabra de todo lo que hace para poder elegir cuál o poder proyectar cuál es la próxima palabra. No importa si es una palabra completa, si es no sé, parte, un verbo, un predicado, lo que sea que lo vaya a completar. Bien, tiene que hacer un análisis. Entonces, piensa la próxima vez que hagas un uso de inteligencia artificial generativa, pregúntale algo, ¿sí? Y piensa la velocidad con la cual procesó, cuántos segundos tardó para que tú pudieras recibir la respuesta. Y la respuesta va a ser un texto o un párrafo de lo que tú le pediste. Esa cantidad de palabras fueron seleccionadas estratégicamente basado en el preentrenamiento, en lo que le preguntamos, ¿sí? Y nos entregan lo más cercano, lo que quizás quisimos llegar a preguntar, ¿de acuerdo? Siempre lo más cercano. Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, se le llama contexto, ¿sí? A la conversación que tú estás teniendo. Cuando tú abres una inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y empiezas a escribir el texto y luego está el botoncito de enter, ¿vale? O el botoncito de enviar, ¿vale? Sí, de send, ahí, ¿ok? Entonces se envía todo el texto y a esto, todo eso se le llama contexto, que es el espacio donde tú estás realizando el prompt y que te está devolviendo el texto, ¿vale? Entonces, de esa manera, los contextos, ¿sí? Depende de del día de hoy, ¿vale? Pero la originalidad del contexto es que no persiste y tiene un tamaño máximo, o sea, la conversación que tenemos a través de un chat en una inteligencia artificial generativa como Bedrock, Copilot o ChatGPT, entre otros, ¿sí? Pero bueno, te digo, depende del día de hoy, porque hay muchas herramientas en muchos lugares donde actualizan y puede tener un poquito de memoria, pero originalmente el contexto es solamente en ese momento y no tiene una persistencia más allá. Esto es el contexto, te digo, solamente preguntarle, ¿sí? Y responder, es la conversación. La pregunta es, ¿cuál es el mejor lugar en Seattle para visitar? Ah, pues el mejor es el Columbia Center, te ofrece vistas que te roban el aliento y en el cielo de la ciudad. El prompt 2 dice, ¿será esto divertido para pequeños? No, hay muchos otros mejores lugares para pequeños en Seattle, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es como nosotros le llamamos el contexto. Pero te digo, la originalidad del contexto es no persistente, pero depende cómo vaya evolucionando la herramienta, el software de la inteligencia artificial o los modelos que pueden guardar un poquito de contexto hoy en día, ¿vale? En algunos. Bien, entonces, esas son algunas de las características técnicas a grandes rasgos, ¿sí? Tokenización, preentrenamiento, transformador. Por eso te digo, es un super cerebro, es un cerebro artificial grande preentrenado y te va dando resultados de lo que ya conoce. Y lo que no conoce es ahí donde empieza la inteligencia artificial generativa creando el contenido complementario, pero basado en lo que ya conoce, ¿sí? Es como al día de hoy nosotros. Tú ya tienes una experiencia de los años que has llevado, ¿sí? Y tú ya sabes y conoces muchas herramientas y cosas,
pero hay cosas que a lo mejor no conocerás. Pero ya con el contexto que tienes, rápidamente puedes usar todo eso para poder crear ese nuevo contenido o adaptarte. Esa es la adaptabilidad que nosotros tenemos. Entonces, esa es parte importante de la similitud que vamos teniendo al final del día, ¿verdad? Pero bueno, esperemos más años para ver cómo se comporta todo. Bien, ahora te vamos a dar unos tips para que tú puedas planear, ¿sí? Cómo comenzar con el proyecto, mira, y todas las consideraciones. Hay 4 fases: el alcance, el modelo, adaptar el modelo y usar el modelo. Puntuales, directas, para que el día de hoy, una vez que te retires el día de hoy, tú empieces creando tu proyecto, pero esas son las 4 fases iniciales que debes de considerar. ¿Ok? Entonces, primero el alcance. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Nuestros clientes van a querer esto? ¿Sí? Preguntémonos, porque es válido. Digo, es un producto que tú vas a crear, ¿vale? Es algo que a ti te va a ayudar. Mira, para empresa les puede ayudar para mejorar la relación con los clientes o manejarlo, procesos internos mucho más eficientes. Para ti, si a lo mejor estás saliendo, por ejemplo, a la universidad o estás terminando la escuela o estás durante, pues puede a lo mejor agilizar tal vez tu estudio, ¿sí? Digo, no vayas a copiar y pegar de ahí, ¿verdad? Pero a lo mejor agilizar tu estudio, creando estrategias de planificación de tareas, por ejemplo, para darte más seguimiento, y distribuir tus tiempos, ¿vale? En varias actividades para tu estudio, tu preparación, o simplemente creando estrategias de análisis que te ayude a hacer un análisis mucho más rápido sin tener que recurrir al copiar y pegar, pero que razonemos, ¿no? Que sigamos razonando nosotros. Entonces, tenemos que ver el alcance, quién, qué vamos a hacer. ¿Va a ser bueno? ¿Sí? Y luego piensen, ¿te va a dejar algo? ¿Sí? Un revenue, ¿sí? Para la organización, o la organización puede hacer esto con la inversión que tenemos actual. Acuérdate que todo se puede. Sin embargo, hay que encontrar la manera, ¿vale? Y hay que encontrar las herramientas correctas, ¿verdad? Pero se puede realizar. Ahora, dentro de la definición del alcance están estas actividades que llamamos el Easy Wins o la planeación robusta. ¿Qué necesitan al día de hoy? ¿Vale? ¿Algo rápido? ¿Sí? ¿O necesitamos algo más completo? ¿Ok? Más completo con mucho más tiempo para dedicarle. Entonces, en Easy Wins, pues es rápido, corto, y realizamos un proyecto y pásame la prueba de concepto, ¿vale? O una planeación llevada con todas las fases en los días, semanas, hasta que tengamos, pues obviamente ya el proyecto bien definido, lo cual puede tomar un poquito más de tiempo. Esa es la parte 1. Ahora, paso 2. Después de que hayas decidido si va a convenir o no el uso de la inteligencia artificial generativa, selecciona el modelo, ¿sí? Hay N cantidad de modelos, no recuerdo ahorita el número, pero hay varios modelos de inteligencia artificial generativa. La pregunta que te vas a hacer en ese momento, y bueno, qué bueno que estás aquí porque ya estás anticipándote a eso, ¿cuál modelo es el más adecuado? ¿Sí? ¿Utilizo un modelo preentrenado o utilizo un modelo de tuneo fino? Para la solución. ¿Y de cuál marca? ¿Vale? Porque hay varios. Pero obviamente esto es una pregunta que tú te tienes que hacer. Ahorita no te lo vas a poder responder. Te digo por qué. Porque debes de tener cantidades de características sobre la mesa para poder asociarlas a cada modelo y tipo para saber cuál vas a elegir, ¿vale? Porque no lo elegimos nada más por elegir. Sí se puede, digo, voy a hacer una IA generativa de análisis de chat, ok, y me puedo ir con todos los modelos que hagan una creación de contenido de texto, ¿vale? Porque hay de texto, hay de imágenes, hay de video, hay de diferentes tipos, ¿bien? Entonces, se puede, pero que sea el adecuado, ya, bien, hay que ver las características, ¿no? De todo eso, ¿bien? Ahora, en la tercera fase, adapta el modelo. ¿Cómo puedes tú adaptar el modelo? Bueno, lo puedes ir adaptando el modelo, haciéndole una ingeniería de prompts, ¿vale? Generando muy buenos prompts, ¿vale? Generando refinamiento de outputs, por ejemplo, ¿sí? Eh, Mejorando cada vez la salida de todo lo que te va entregando, o a lo mejor lo haces a través de tu neofino, especializando el modelo, llenándolo de información de esa categoría impuntual de esa tecnología que tú necesitas, ¿vale? Puedes irlo adaptando en el modelo, ¿bien? Y luego usarlo. El usarlo, pues bueno, ya va a depender quién lo va a usar.
¿Lo vas a usar tú? ¿Lo va a usar tu cliente? ¿Lo va a usar todos los colaboradores de la empresa? ¿Lo va a usar tu cliente, bueno, nuevamente tu cliente privado o clientes al público en general? ¿A quiénes se lo vas a entregar? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que ver, ¿vale? Hay que ver la responsabilidad, hay que ver el feedback, ¿sí? Hay que rastrear el rendimiento, ¿sí? Rastrear cambios, viendo si realmente funciona lo esperado o a lo mejor tenemos que hacer un ajuste diferente. Entonces, ¿qué te decimos? Sí son cuatro fases, sí son cuatro fases importantes, pero sí necesitamos, ¿sí? Saber a dónde lo vamos a llevar, ¿de acuerdo? Que al final te digo, te puedes armar una lista general de todas las consideraciones, ¿bien? Pero puede que a lo mejor tú tengas algo muy enfocado, muy especializado a un área muy específica. Entonces sí tenemos que ver también todo ello. Entonces, fíjate que ahorita, ya de lo que te hemos comentado, ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no suena como, no, ya no, no tengo que hacer nada más directo. Si tengo que hacer un análisis, tengo que empezar a ver el impacto que te puede generar. Y ahorita vamos a hablar del tema también de ciertas cosas como parte de otro tipo de consideraciones. Pero es importante tenerlo en mente eso. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos el uso de tu proyecto, ¿sí? O de la IA generativa para tu proyecto, que era la siguiente parte? Riesgos, ¿sí? Ahí dije que ahí venían porque es importante. Si bien los riesgos van a estar ahí, pero quizás también puede ser diferente el riesgo que se pueda llegar a presentar o tal vez de menor categoría, el impacto puede ser menor. No es lo mismo poner una inteligencia artificial al consumidor, al público en general, que ponerla al interior de la empresa. Digo, va a haber tal vez no sé, un tema de seguridad, pero quizás el impacto pudiera ser mayor al público que al interno, ¿no? No descarto que exista, pero diferente nivel. Ahora, ¿cuáles son algunas consideraciones de ella? Tenemos lo siguiente, mira, lo justo, el famoso fairness, ¿sí? Tienes que buscar entre todo tu generación de contenido, de tu IA que vayas a crear, que sea justa, ¿sí? Que no esté sesgada, que no esté inclinada, ¿sí? Que no dé preferencias a nada, ¿vale? Si no es necesario que debas de crearlo así, ¿verdad? Pero lo normal es que sea justo, que generalice en que, pues obviamente, a todos por igual, ¿de acuerdo? Te digo, si es necesario. En el tema de privacidad, pues obviamente tenemos que evitar que se exponga información. Ya ves que a lo mejor a través de tu IA puedes llegarle a preguntar, por ejemplo, cuál es la información de contacto del desarrollador que te creó, por ejemplo. Pues no, evitemos que se exponga de esa manera y pues que no dé datos de esos estilos. Entonces, es algo que puede pasar, ¿no? Pero hoy en día ya tenemos varios años aprendiendo de la inteligencia artificial generativa y eso ya es mejor para ti al día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque ya está todo. Si tú buscas en internet o le preguntas a la misma IA generativa que te dé esta lista de consideraciones, te las va a dar, porque ya aprendimos. Si hubiéramos estado en esta sesión hace unos 7 años, quizás a lo mejor se estaría dando un poquito de topes, porque a lo mejor pues seríamos como los conejillos de Indias del principio, ¿no? Pero ahorita ya lleva un camino, entonces ya lo tenemos que considerar desde el inicio del proyecto. Ahora, aparte, evaluarle el riesgo y beneficios, ¿sí? Puede generarte mejores resultados, ¿sí? Porque mira, toxicidad, ¿vale? No tenemos que hacer que la IA sea tóxica, que insulte, ¿vale? O que diga malas palabras o que yo sé que se va a comportar como si fuera la amistad de 15, 20 años que tienes, ¿sí? Luego me ha dado respuestas así, ¿vale? Hasta me he sorprendido de cómo luego genera ese contenido muy libre, pero bueno, sin llegar a ser tóxico, ¿ok? Alucinaciones, todavía anda tambaleándose, ya menos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que el contenido siga siendo efectivo, ¿vale? Y que no te esté dando resultados que no sean correctos, ¿vale? En el caso de la propiedad intelectual, el plagio, obviamente, y la interrupción de la naturaleza del trabajo, ¿vale? Que no se acostumbre uno a hacer todos los procesos, ¿sí? Tenemos nosotros todavía que estar dentro del flujo de ello como humanos, ¿vale? Si bien quizás puede ayudar en la mayor parte del tiempo, pero necesitamos todavía estar ahí,
¿vale? Acompañando, tomando decisiones de todo. Y bueno, esos son algunos de los puntos que nosotros podemos considerar que se puede llegar a generar. Y seguramente lo han escuchado también en las noticias, en muchas otras lecturas, ¿no? De los plagios y del contenido. Pues bien, es un contenido general, te digo, sin embargo, tiene que estar ahí el humano para adaptar, ¿no? Y a sacar de eso, ¿sí? Un mejor resultado sin afectar a los demás, ¿no? Porque no podemos hacer esa afectación, ¿vale? Muy bien. Ahora, como parte de esto, pues bueno, es importante considerar la parte técnica, la parte de los planes de proyectos de inteligencia y los riesgos que se pueden llegar a generar también alrededor, pues, de lo que tenemos para la inteligencia artificial generativa. Ujú. Ahora, ¿cómo construimos o cómo hacemos que la organización esté lista para poderlo construir? Ya te hablamos de tú lo que tienes, lo que debes de tener, pero ¿cómo preparas a la organización? ¿Sí? ¿Ok? A veces, bueno, a veces no, siempre, ¿verdad? Somos parte de una organización o lo serás en un futuro, ¿vale? Dependiendo el perfil actualmente que tengas. ¿Cómo preparamos para que esa organización empiece a llevar el proyecto de inteligencia? ¿Sí? ¿Cómo le decimos que debe de conectar? Bueno, hoy en día tú ya puedes considerarte como un líder, ¿sí? Porque ya tienes este conocimiento. Ujú, y lo puedes llegar a replicar a la empresa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Necesitamos tomar un primer acercamiento para identificar el valor del negocio o la competitividad que se mantiene. Tenemos que identificar los empleados, ¿sí? O los colaboradores que van a estar trabajando, entrenando, ¿sí? Con toda la información de lo que van a construir. Y siempre identificar los cambios o la cultura, ¿vale? A través de todo el liderazgo que se va a llevar a cabo. Entonces, necesitamos primero un líder, ¿sí? Ese líder que nos ayude o que ayude a llevar al resto de los colaboradores, ¿ok? Para que todo esto pueda fluir en el proyecto. Tal vez ese líder es el organizador, es el que va a entender el impacto, es el que va a traducir, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a crear y que va a estar comunicando con ejecutivos adicionales? Entonces necesitamos empezar un líder y que ese líder tenga el contacto con el resto de los líderes para que amenice lo que vamos a realizar con inteligencia artificial generativa. Siguiente paso dentro de la organización es preparar a los colaboradores, todos. ¿Ok? Uno, lo primerito que tenemos que hacer es propagar al interior de la empresa qué es la inteligencia artificial generativa. Todo. Tú ya lo aprendiste ahorita, tú ya lo escuchaste a grandes rasgos. Todo lo que tú hayas aprendido y lo que se te haya quedado, ¿sí? Llévate una junta el próximo lunes, ¿vale? 20 minutos, si mandas, si quieres empezar por departamento o quieres hacer una junta en general de todos los colaboradores y haces tu mención de 20 minutitos de qué es inteligencia artificial. Poco a poco, y luego empiezas a meter boletines en correos electrónicos y empiezas hasta que ya todos, ¿sí? Tengan el conocimiento de qué es la IA, ¿vale? Y luego ya nos enfocamos a los empleados o colaboradores que son los que van a estar trabajando con todo, ¿sí? El proyecto completo. Pero ya todo el resto de la compañía sabe lo que es eso, sabe el impacto, ¿sí? Ya sabrá finanzas, ya sabrá desarrollo, base de datos, ya sabrá redes, lo que va a impactar y lo que tienen que acomodarse cada quien, aunque va a haber un equipo específico que lo va a estar trabajando. Entonces, esa es la parte más importante. Ya que lo identificamos, entonces preparamos al colaborador. Mándenlo a cursos, ¿sí? O mándenlo a contenido digital, ¿de acuerdo? Ahí está la página de Skill Builder, ¿sí? Para que puedan empezar a empaparse de conocimiento, ver qué es, ¿sí? La IA generativa, ¿sí? Y pues bueno, darle el avance que se necesita para que en algún momento puedan conectar piezas y empezar a crear todo. Bien. Parte también de la preparación del colaborador es que pues se le va a generar una nueva oportunidad. No existía el departamento de inteligencia artificial, pero ahora existe inteligencia artificial, ¿vale? El departamento o sistemas inteligentes, no sé, el nombre que se invente la empresa que quiera ponerle al interior, para que le pueda ayudar a toda la empresa, a todos los departamentos, y imagínate, empiezan a preparar bots, ¿vale? De inteligencia artificial para cada área y cada área tiene su propio chat, su propia inteligencia que empieza a crear
contenido, preguntas, ya se evitan tantos correos, se evitan quizás tantos chats, ¿verdad? En tu sesión de Teams o en el de Webex o en la herramienta que tengas y listo, ¿sí? Ya más autodidacta. Ya nada más las juntas serían para bromear, para relacionarte, ¿vale? Y que obviamente no se pierda esa parte humana, ¿sí? Pero es importante. Parte de ello también, la preparación llega a las tareas automatizadas, lo que te estoy comentando, mejorar el servicio, ¿sí? Tanto interno como al cliente, reducir costos, ¿vale? Mejorar el mercado, crear más campañas. Antes tal vez se tardaban 3 meses en lanzar 2 campañas publicitarias. Ahora en un mes se pueden tardar, ¿sí? Pueden crear de 5 a 6 campañas publicitarias, ¿vale? Y viendo la proyección de cuánto retorno de inversión te va a generar el crear esa inversión para la campaña, ¿sí? Entonces imagínate el poder. No estamos sustituyendo nada, simplemente lo estás haciendo más rápido, ¿vale? De lo que antes normalmente se hacía, ¿ok? Entonces, parte también de la preparación de empleados es motivarlos, planearlos y obtener un feedback. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Sí? ¿Cómo vamos con el proyecto? ¿Ya conoces inteligencia artificial? No sé, hacerte una pequeñita encuesta dentro de las sesiones o envías 2, 3 preguntitas dinámicas a través de un correo electrónico y que te respondan, mandatorio, todos los 300, 400 colaboradores, ¿vale? ¿Qué es inteligencia o ciertas preguntitas? Esa es parte de la motivación que tenemos que estar haciendo nosotros. Si nada más lo dejamos directo, ¿sí? O sea, al puro equipo, se puede llegar a perder un poquito el hilo, ¿vale? Entonces sí es importante saber hacia dónde va apuntando el proyecto y toda la empresa. Ujú. Te digo, es una recomendación, no tiene que ser así exactamente, pero igual puedes tú basarte en esto que te acabo de comentar y crear tu propia solución para que puedas ver también el valor, ¿vale? Del aprendizaje continuo, nuevas tecnologías, todos tus colaboradores se mantienen con el conocimiento actual, habilidades, te mantienes competitivo en el mercado, te digo, la empresa que esté actual y si no, a la que vayas a entrar, ¿vale? Puedes proponer ese tipo de actividades también que pueden ayudar a impulsar mejores resultados. ¿Vale? Entonces, más allá de la inteligencia artificial que tenemos, ¿sí? Para que tú la utilices del día a día, que está perfecto, pero también podemos potenciarla hacia esos otros puntos adicionales. Bien, entonces, el éxito de la organización, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Con la parte del modelo operativo de la nube. Tenemos 4 categorías: Envision, Discover, Build y Deliver, que son parte de las características a alto nivel que pueden permitirte hacer el desarrollo de modos operativos en la nube. Entonces, parte de este éxito que tú puedes llegar a generar es colaboración, no se te olvide, es lo que te estoy comentando. Enviar correos, enviar chat, hacer juntas, todo. Si tú eres líder y aquí como líder nos acompañas en esta sesión, ¿bien? Puedes enfocarte en la calidad de los datos, que es importante para tu entrenamiento. Obviamente, el resultado de una inteligencia artificial, ¿sí? Generativa, termina basándose en qué tanta calidad tienen tus datos, la raíz de tus datos, ¿vale? Entonces, eso es importante también para recolectar y hacer que tu data sea altamente con una buena calidad. Ujú. Parte también del equipo es una inversión, ¿sí? Aquí es donde entra también otra incertidumbre en la empresa. Invertir en infraestructura es muy pesada, ¿sí? Por ahí acaban de mencionar, tan solo en que el contexto se guarde requiere de memoria y la memoria es costosa, de componentes, CPUs, GPUs, ¿sí? Pero usa AWS y en AWS tendrás, ¿sí? Pago por uso, tendrás mucho poder en centavos de dólar que podrían beneficiarte, ¿sí? ¿Qué herramientas serverless? Entonces puedes invertir en infraestructura en nube para este tipo de eventos o pruebas, ¿sí? O experimentos que vas a realizar. Prioricen seguridad y privacidad en donde sea, tanto en nube y en empresa, y siempre evalúen continuamente, ¿sí? Y hagan esa mejoría constantemente, que es la optimización. Siempre sean lo más transparentes y lo más responsables posibles, porque eso es importante, el saber cómo el modelo está generando el resultado, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo de esa manera, es muy importante para la transparencia y la responsabilidad. Y no se les olvide la parte ética, ¿sí? El modelo es o será, bueno, ya es considerado
otro humano artificial, ¿sí? Entonces, tiene que programarse con ética. Debe de estar diseñado de esa manera para que pueda tener esa consideración, esas consideraciones como normalmente nosotros las tenemos humanamente. Está un poco difícil todavía ahorita hacerlo, ¿verdad? Pero poco a poco la tecnología nos los irá permitiendo. Ahora, también independiente sobre el oversight y la regulación, que es importante, ¿vale? La parte de normas, leyes, ¿sí? La parte de educación, seguir entrenándote y ver qué otras herramientas están generándose cada día más, ¿sí? Con mejores resultados y protege tus datos, ¿vale? Obviamente es para recordarte que eso hay que hacerlo. Privacidad y seguridad de los datos, siempre importante protegerlos como parte de los datos de la empresa o datos personales en caso de que sea para ti, para tu proyecto. Todo esto que te comento puede ser tanto para un proyecto personal como para un proyecto empresarial al final del día. Tomar esas consideraciones. Los niveles pueden cambiar, pero pues será también, puede ser relacionado de esa manera. ¿Ok? Y bueno, por último, ¿vale? Te invitamos por ahí antes de continuar con esta última lección para que puedas llegar a contestar la encuesta, ¿vale? Que por ahí se te va a compartir, ¿vale? Por ahí para que la puedas tomar en consideración, por favor. ¿Y qué debes hacer? ¿Qué acción debes tomar ahora, en este momento? Sí, primero lo que tenemos que tomar acción es empezar a tener un caso de negocio, que es un proyecto, ¿vale? Piénsalo con calma, con la almohada, consúltalo con la almohada, cuando vayas a dormir, no sé, salte al balcón de tu casa, camina por el parque y en uno de esos tantos pensamientos que tiene, ve si a lo mejor tienes un caso de negocio que quisieras tú crear para una inteligencia artificial. Eso es lo primero que debemos de hacer, ¿vale? Tenerlo. Después, bueno, dependiendo, tenemos que hacer también parte de esta educación de los stakeholders. Los stakeholders son todos los involucrados, todos completamente, de los que van a estar dentro del proyecto. Entonces, educarlo significa decirles qué es la inteligencia artificial y cómo va a trabajar. Prácticamente todo lo que te acabo de comentar anterior para promocionar los conceptos de inteligencia al interior de tu empresa. Experimenta, no esperemos a que exista el proyecto. Ve y haz tu cuenta en AWS. Utiliza las herramientas y la base gratuita para que puedas experimentar un poco. Utiliza Bedrock, ¿vale? SageMaker, por ahí tienen periodos gratuitos y límites, ¿no? Pero experimentemos antes de, ¿bien? Usemos o desarrollemos una estrategia de cómo podría hacerlo, ¿vale? Ahí podremos nosotros ver de qué manera en un proyecto podríamos integrarlo. Después sigue la fase de implementación en un momento dado ya con la experiencia y aprendizaje. Monitoreo y evaluación que vendrá después de implementar para ver el estatus, ¿sí? O cómo es el comportamiento de esa inteligencia, que obviamente ya llegando a monitoreo y evaluación es porque ya llevamos meses, ¿sí? O semanas o años trabajando ya con la inteligencia, ya te convertiste en experto y ahora monitoreamos y evaluamos resultados, ¿bien? Y siempre resalten el éxito y las fallas. Digo, no es como que nos dan un pastelito, ¿verdad? Por una falla, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros tenemos que resaltar, sí, mira, fallamos aquí y vamos a ponerle más atención en este punto porque es algo importante y considerado para el siguiente proyecto. Y listo, hasta ahí se quedó la falla. Y en el éxito sí, puedes traerte un pastelito con una velita y hay que resaltarlo porque es importante también pues saber qué estamos haciendo bien y correcto a través de todo el flujo. Apoyarse también de los roles del staff, ¿sí? Siempre con fuerza, ¿ok? Siempre ofrecer también experiencia en hands-on, en este caso tratar de construir las herramientas, ¿vale? Digo, donde quiera que las conozcas, ya sea en la nube o en la empresa, ¿vale? Y compartamos el conocimiento. Hoy en día es importante compartir conocimiento para que podamos tener mejores resultados. Digo, uno lo sabe, pero también hay otros colaboradores que pueden tener otros puntos de vista y perspectivas y teniendo a lo mejor ese punto de conocimiento, quizás a lo mejor llegamos a la solución o llegamos a otra que no hayamos considerado, ¿vale? Entonces también podemos compartir o colaborar. Inclusive compartirlo puede ser que a lo mejor el proyecto de otro departamento, ¿no? Y con los otros colaboradores que están allá. Entonces, al final del día, se aprovecha todo, siempre. Bien,
Bueno, demos también coach, ¿sí? Entrenamiento o mentoría. Hazlo al interior, ¿vale? Trabaja para que tú puedas compartir todo lo que has realizado. ¿Sabes qué te va a entregar? Eso te va a entregar el refuerzo de todo lo que has aprendido. Ujú. Compartirlo y hacer esas mentorías siempre nos deja un buen refuerzo de lo que realmente uno puede llegar a saber. E incentivos. Bueno, aquí te lo voy a dejar como asterisco, porque bueno, el incentivo si tienes tu proyecto personal, pues bueno, es invitarte o autoinvitarte a, no sé, a algún, no sé, producto o comprarte algo que te gusta, no sé, que te automotives de esa manera, ¿no? En la parte de la empresa, pues bueno, que propaguen algo no sé, un reconocimiento, que es lo mínimo que hacen, ¿verdad? Ya si te dan una tarjetita a lo mejor de Amazon.com para que tú gastes con un par de dólares, bueno, pues ya será ahora sí que lo que quiera la empresa, ¿verdad? Pero los incentivos también motivan, claro, para poder seguir agregando y manteniendo en cierto punto. Pero bueno, eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Todo lo demás sí tiene que estar, pero eso pues varía. Ujú. Y bueno, esa es parte importante, es que tenemos, ¿sí? Para la inteligencia artificial generativa. Esto mismo, pues Amazon Web Services lo utilizó también para crear sus soluciones y varios de los casos de uso que tiene como inteligencia artificial generativa. Espero que les pueda llegar a servir, ¿vale? Al menos de cómo conocer, cómo iniciar, ¿vale? Y qué consideraciones debes de tener para tus proyectos, ¿vale? A dónde debes de atacar y cómo debes de comenzar para eso. Ujú. Pues para que te pueda llegar a servir de manera importante. ¿Ok? Bien. Bueno, para este momento me gustaría por ahí recordarles nada más rápidamente que puedan llegar a hacer el contestar la encuesta, sí que por ahí se les está compartiendo, me parece. Y déjenme por aquí ya nada más rapidísimo, tengo por aquí un par de duditas antes de que se retiren. Creo que ya varias de ellas ya la habíamos contestado, ¿de acuerdo? Por aquí preguntan, ¿cómo debería cambiar la organización para adoptar IA, estructura, cultura y gobernanza? Bueno, creo que también ya lo acabamos de mencionar. La organización para adoptar, pues es sobre muchos de los requisitos, la estructura, los colaboradores, ¿vale? De todo lo que llegan a conocer y propagar al interno. En este caso, sobre la pregunta que hace por acá JJ Tapia. ¿Qué proceso recomiendan para planear e implementar un proyecto de inteligencia artificial desde cero? Parte de eso, te lo acabamos de comentar ahorita, ¿sí? A grandes rasgos, poder iniciar con los colaboradores, iniciar con los stakeholders, ¿sí? Iniciar con todo lo que necesitemos. De ahí pasamos la parte técnica de elegir el modelo y características que bien, pues obviamente mencionamos dentro de todo el contenido. ¿Qué tipo de datos necesito que la IA funcione bien? Bueno, acuérdate por ahí, JJ Tapia, que dependerá mucho de qué tipo de uso le vas a dar, si va a ser de texto, si va a ser generación de imágenes, de video, sintetización de música, ¿sí? Para que sepamos qué tipo de datos puedas llegar a crearle, pues es parte, ¿sí? De la información que se necesita saber para que funcione bien la IA. Bien. Y otra duda por acá, 5 dice, ¿cómo debería cambiar la organización para la estructura cultura? Y bueno, creo que eso ya lo habíamos mencionado también, ya lo habías colocado de este lado. Bien, bien. Ok, bueno, por acá mencionan sobre el sitio, sobre inteligencia artificial. Es una herramienta digital de mucho contenido, se llama Skill Builder, ¿de acuerdo? Para que puedan ustedes, AWS Skill Builder, y así de esa manera puedan tener ese aprendizaje. Hay mucho contenido gratuito ahí adentro, entonces aprovechenlo, por favor, para que lo puedan ustedes, ¿de acuerdo? Complementar con esto. AWS Skill Builder, ¿vale? Se los voy a dejar ahí porque no se los puedo enviar por el chat. Sí, Builder, sí, de AWS, ¿de acuerdo? Y tiene bastante mucho contenido por acá. Bien, bueno, ujú, exactamente, esa es la idea por ahí. Muchas gracias, Alexander, y también Demis. Es importante que esta pequeña sesión, aunque fue breve, pero que te pueda apoyar para poder impulsarlos y tener esas bases, aunque sean de alto nivel, rápidas, para que puedan generar esos proyectos que tienen ya en mente, que a lo mejor que no sabían por dónde comenzar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues importante por acá.
De este lado, ya para no quitarles mucho más el tiempo, ¿sí? Si no hay alguna otra duda o comentario, sí, fue un gusto para mí haberles compartido esta información. Espero que haya sido interesante y de su agrado. Por acá, con esto estamos cerrando ya la sesión. ¿Sí? En caso de que ya tengan que retirarse, por favor, lo pueden hacer. Y esperamos por acá a la próxima para poderles compartir más datos. Bueno, por ahí, Lugo, creo que no va a haber encuesta para este curso. Ok. Bueno, debería de estar por ahí el enlace. En caso de que no lo vean, quizás posiblemente les pueda llegar por ahí al correo. ¿De acuerdo? Sí, en caso de que no la vean por ahí por el chat. Ujú. ¿O dónde estaba? ¿Listo? Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. ¿Vale? Y nos escuchamos a la próxima sesión. Que tengan un feliz año nuevo y una feliz Navidad, aprovechando que estamos en temporada ya de cierre de año. ¿De acuerdo? Hasta luego. Igualmente, buena tarde.